queridos hermanos y amigos. En esta hora pues damos gracias al Señor porque Él es bueno y nos permite que a pesar de las condiciones que muchas veces pasamos aquí, tenemos la oportunidad de predicar un mensaje más conforme a la voluntad y a la misericordia del Señor. Y es un mensaje prácticamente de alerta, un mensaje que nos ayuda a que el cristiano pues se prepare por lo que están aconteciendo muchas veces en nuestra vida. Y por eso pues le damos gracias al Señor y queremos traer un mensaje titulado Persecución no es lo que parece. ¿Me escuchó bien? Persecución no es lo que parece. Y para ello les voy a invitar que vayamos al libro de segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a estar leyendo del verso 10 al 12. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me da, Padre Santo, para poderle, Padre Santo, hablar, para poder hablar, Señor, conforme a su voluntad y glorificar su nombre, Padre eterno, porque es usted, Señor amado, el quien siempre, Padre Santo, pone, Señor amado, en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, Padre Santo, para que nosotros, Señor amado, a través de su palabra nos podamos corregir, los podamos, Padre Santo, dirigir por el mejor camino que usted nos ha dejado, Señor amado, en este mundo. Por eso, Padre, le damos gracias, Señor, por todo lo que usted, Señor amado, nos permite hacer en esta hora. Y en el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos. La persecución de una manera o de otra es inevitable para los que desean llevar una vida piadosa en Jesucristo, en Cristo Jesús. La fidelidad a Cristo y a su verdad y a sus normas de justicia comprenden una constante determinación a no comprometer la fe ni ceder el torrente, o sea, en pocas palabras, ni atender las voces que invitan al creyente a adaptarse al mundo y descartar los verdaderos, las verdades bíblicas. Vea, los fieles se afligirán al ver que tantas personas, una mayoría, desprecian la piedad. O sea, que no quieren estar bajo la palabra del Señor ni hacer lo que el Señor quiere. Las cuales, dice, los privarán de privilegios y los ridiculizarán por vivir normas piadosas. Esa es parte de la persecución de la cual vamos a hablar ahora. El creyente debe preguntarse: ¿he sufrido persecución por llevar una vida piadosa? ¿O he escapado del sufrimiento por no haberme mantenido firme a favor de la justicia por lo cual murió el Señor Jesucristo? Tenemos que muchas veces nosotros, hermanos, hacernos esa pregunta. Pero
sabemos bien, hermanos, que persecución, muchas veces nosotros pensamos que persecución es cuando alguien o como las autoridades de este país van persiguiendo a alguien para meterlo preso, o simplemente o un enemigo va persiguiendo a otro para matarle. Pensamos que es persecución, pero veamos en sí lo que significa persecución. Vea, la persecución se define fundamentalmente como el acto de hostigar, oiga bien, como el acto dice, de hostigar, maltratar o perseguir de manera persistente a una persona o grupo, generalmente motivado por prejuicios relacionados por sus creencias, características físicas, culturales, políticas, religiosas o éticas. En resumen, es un conjunto de acciones dirigidas a oprimir o maltratar los derechos de alguien debido a quiénes son o qué creen. Eso es lo que verdaderamente significa persecución. Muchas veces nosotros confundimos las cosas y como verán, ya que hemos explicado esto, podemos darnos cuenta de que a muchos pastores, a muchos cristianos, lo han venido persiguiendo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque por predicar la verdad del Señor. Aquí yo he tenido en las redes comentarios que se han levantado, que no les gusta a veces el tipo de predicación que Dios me da para el pueblo del Señor. No es que yo me invento cosas, sino que Dios me da ese tipo de predicación, perdón, ese tipo de predicaciones para que nosotros podamos entender. Ahora, la pregunta como primer punto es, ¿qué es persecución? Ya nos dimos cuenta que es la persecución, pero podemos volverla a leer. Persecución dice, se define fundamentalmente como el acto de hostigar o maltratar o perseguir de manera persistente a una persona. Eso es persecución. Por lo cual nosotros debemos de entender que cuando una persona nos está hostigando, nos está maltratando, es un tipo de persecución con la cual lo declara la Biblia. Y vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 5 en su verso 10 al 12, podemos ver allí lo que dice la Biblia. Bienaventurados dice los que padecen persecución por causa de la justicia. Esto es hablando terrenalmente, porque de ellos es el reino de Dios. Ahora, bienaventurados soy, dice, cuando por mi causa, ahí está entrando el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, oiga bien, mintiendo, porque a muchos de los apóstoles fueron perseguidos y maltratados y inventaron mentiras para acusarles y tener algo de que acusarles y matarles. Por eso el Señor dijo, de antemano dijo, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice el 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea, aunque muchas personas no lo tomen a bien, pero hablando en el sentido espiritual de un buen cristiano que ama al Señor y ama el predicar su palabra, podemos decir que el ser vituperado,
el ser maltratado, el ser tal vez perseguido por predicar la palabra del Señor es un privilegio que solamente los cristianos de veras son los que se gozan en padecer este tipo de persecución. ¿Por qué? Porque aman al Señor, aman lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de ellos, porque a esto el Señor nos ha mandado a predicar la palabra del Señor, y por lo cual nosotros tenemos que entender. Ahora veamos. Dice el capítulo 10. Capítulo 10 de Mateo. Capítulo 10 de Mateo, vamos a estar leyendo el verso 22. Vea lo que nos está diciendo. Y seréis aborrecidos, dice, todos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que no estamos ignorantes de saber las cosas, de que si a un predicador es hostigado, es maltratado, bueno, debe de sentirse privilegiado de sufrir por la causa de Cristo. Aunque esto tal vez no sea de mucha alegría, de mucho gozo a nuestra vida, física. Pero Dios está siempre con aquella persona que está sufriendo las consecuencias por predicar la palabra del Señor. El Señor dijo, no los dejaré solos. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual no debemos de extrañarnos, no debemos de afligirnos, porque sabemos que Dios está siempre con aquellos que hacen la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estar leyendo el verso 22. Capítulo 14 de Hechos de los Apóstoles, en su verso 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea que para ver cómo están los ánimos de cada una de las personas que predican la palabra, si están bien o mal, o se sienten mal por ser hostigados, por ser perseguidos, por ser maltratados por predicar la palabra del Señor. Dicen, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, sabiendo, dice, permaneciendo en la fe, diciéndoles que es necesario, oiga bien, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vea, por eso es necesario que nos mantengamos todos los que verdaderamente tenemos la mentalidad puesta en las cosas del Señor y que predicamos con el corazón. Aunque muchas personas no les guste, tenemos que hacerlo porque se nos ha encomendado y por lo cual tenemos que cumplir la palabra del Señor. Yo sé que el viernes pasado tenía que predicar este mensaje, mas no lo hice porque surgió algo inesperado. Pero Dios está siempre atento para que podamos nosotros continuar adelante. Vea, ahora veamos qué nos dice Filipenses. Filipenses, vamos a estar viendo capítulo 1, desde el 29 al 30. Vea, Filipenses 1, 29 y 30. Nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, vea, sino que también que padezcáis por Él. Vea, es un privilegio que nos está diciendo que el Señor nos ha concedido
el privilegio no solamente de creer en Él, sino que también de padecer por la causa de Jesucristo. Entonces tenemos que entender que es un privilegio que Dios nos da a cada uno. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino la de los cielos, donde está Cristo a la diestra de Dios. Por lo cual tenemos que pagar un precio si queremos verdaderamente entrar en su reposo para poder estar junto a Él. Vea, dice el 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo, cuando escribió esto a los filipenses, estaba padeciendo lo que ahora estamos hablando, persecuciones que él padecía. Es más, si nos damos cuenta, desde que el apóstol Pablo aceptó a Cristo, cuando se le apareció Jesús al camino a Damasco, desde entonces él entró y aceptó, y ya sus contemporáneos, las autoridades querían aprenderle para matarle, pero no era el propósito de Dios, porque el propósito de Dios quería que Pablo predicara la palabra del Señor y que sufriera por la causa de Cristo, y por lo cual él lo estaba haciendo, y que iba a permitir que el apóstol Pablo sufriera y que muriera al mismo tiempo, pero hasta que el Señor esté de acuerdo. No es que va a venir alguien para matarlos, quitarnos la vida a los que predicamos. No es cuando el hombre quiere, es cuando Dios da lugar y permiso y de que uno ya es tiempo de que partamos de este mundo. Pero hasta entonces es cuando Dios dice. El apóstol Pablo tenía esto, que él tenía que sufrir, y él se dio cuenta en el momento en que él iba a partir. Él les dijo a su pueblo, pero nosotros aún no nos damos cuenta. Sabemos que en el momento llegado vamos a saber la situación de nuestra vida, pero por lo cual tenemos que continuar predicando la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice. Veamos lo que nos dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 14. Vea qué nos está diciendo. Dice el apóstol Pedro: amados, no os sorprendáis, dice, del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, mire, muchas veces nosotros, cuando estamos sufriendo las pruebas, las tentaciones, no nos damos cuenta que son pruebas que Dios pone o que son atentados del enemigo. Pero no debemos de extrañarnos, dice la Biblia, porque como que si alguna cosa extraña sucediera, no, porque tenemos que tener en mente que son cosas que nos va a suceder a cada uno de los cristianos. Pero siempre y cuando la persona esté sabida, pero muchas veces la persona no se da cuenta y a veces decimos, pero Señor, ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Si yo estoy predicando tu palabra, pero no sabe o no se acuerda, o muchas veces en el momento de la tribulación no nos acordamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está siendo atacada y no estamos persistiendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que son pruebas que nos están viniendo, y muchas veces decimos, ¿por qué me suceden estas cosas? Pero tenemos que saber que tarde o temprano la persecución, los insultos, las agresiones van a venir de parte de los hijos de Satanás. Porque Dios
siempre está de acuerdo con esto, porque los que atentan contra la vida de, de una persona cristiana no son hijos de Dios. Esto téngalo por seguro. Son hijos del otro. Y usted sabe bien a quién estamos refiriéndolo. Ahora dice el verso 13. Si no gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la regeneración de su gloria os gocéis con gran alegría. Vea, si sois vituperados por él, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Vea, eso es lo que está dando a entender, que nosotros, como cristianos, si padecemos estas cosas, Dios se glorifica a través de nuestro cuerpo, los sufrimientos que nosotros estamos padeciendo. Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. Ahora, segundo punto, la batalla espiritual contra el pecado y el poder de Satanás, tenemos que entender que no es, muchas veces nosotros a veces nos equivocamos, pero sabemos que tenemos que darnos cuenta que la lucha no es contra sangre ni carne, la lucha no es contra el vecino, contra el hermano, contra nuestros parientes, sino contra las huestes espirituales de maldad. Vean. Ahí lo puede ver usted en Efesios capítulo 6, verso 12. Y nos dice, porque no tenemos lucha contra la sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vea, no es cierto que muchas veces usted tiene luchas mentales que quiere hacer esto, pero al mismo tiempo el espíritu que mora en usted le dice, no lo haga. Pero muchas veces puede más la carne que nuestro espíritu. Y a veces hacemos las cosas que no debemos de hacer. Por lo cual nosotros tenemos que entender que es una lucha que muchas veces ganamos y muchas veces perdemos. Pero con la ayuda del Señor tenemos que saber que la lucha es constante, día tras día. Por lo cual tenemos que darnos cuenta. Veamos qué nos dice vamos a ir a la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 4 al 7. Vea lo que nos está diciendo. Deseando ver, segunda de Tesalonicenses, estoy en Timoteo, perdón. Dice, ahora sí. Dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vea, aquí los hermanos están mostrando al apóstol, de que el apóstol Pablo, hablando a los tesalonicenses, que se gozaba porque estaban pasando una prueba y que se mantenían firmes en la fe. Vea, esto es demostración, dice, del justo juicio de Dios. O sea que esto tiene que suceder para que seáis, dice, tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Vea,
porque el justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Vea, es algo que nosotros, hermanos, nos puede llenar de gozo, de alegría y fuerzas al mismo tiempo para continuar adelante. Porque sabemos que, que el sufrimiento que podemos tener aquí es temporal, comparado con la gloria que podemos tener allá en los cielos cuando hagamos la voluntad completamente del Señor. Vean, ahora sí vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, vamos a estar viendo el capítulo 2, versos 11 al 12. Vean lo que dice. Dice, palabra, ay, Señor. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él o por Él, también viviremos con Él. Vea, si morimos por la causa de Cristo, vamos a vivir con Él. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Ah? De que si hacemos esto, es porque estamos conscientes de agradar al Señor, no agradar al mundo. Pero a veces nosotros, como seres humanos, tendemos a estar agradando al ser humano y no a Dios. Pero sabemos bien esto, que no lo que nosotros hacemos verdaderamente hacemos algo que agrada a los hombres, pero ¿qué recompensa dará el hombre por su vida? ¿Ah? Si sabemos nosotros que la vida la tenemos en Cristo, Él dio su vida para darnos vida a nosotros. ¿Ah? Y por lo cual tenemos que tener en mente que si Él entregó su vida, justo es que también nosotros lo hagamos por Él. ¿Ah? Él dio su vida y ahora es un solo paso, y esto nos conduce a la misma presencia de Dios. Porque si somos muertos por Él, vamos a vivir con Él. Ahora, ¿qué nos dice el libro? Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 13 y 14. Vea lo que nos está diciendo ahí, 13 y 14 de Mateo, del capítulo 24. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque va a haber tribulación, va a haber persecución, va a haber insultos, va a haber todo tipo de agresión contra los siervos del Señor. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Ah? Tenemos que darnos cuenta, mis amados hermanos, que como cristianos tenemos que mantenernos firmes haciendo la voluntad del Señor. Ahora, veamos el punto 3. Dice, los que se mantengan firmes en la fe hasta el fin vivirán y reinarán con Cristo. Es lo que hemos estado hablando. Ahora veamos el capítulo 10 de Mateo. ¿Ah? Mateo capítulo 10 vamos a estar viendo en su verso 21 al 22. Vea, nos dice, el hermano entregará al hermano a la dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. Oiga, esto está está pasando o va a pasar en algunos lugares, pero esto
tenemos que estar entendiendo que lo que estamos viendo a nuestro alrededor, lo que la Biblia está hablando, se está cumpliendo. Y dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra el padre y los harán morir. Y entonces aquí dice nuevamente lo que leímos anteriormente en el 24. Y seréis aborrecidos, dice, de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que no importando las condiciones o lo que estemos o lo que estemos pasando, tenemos que mantenernos firmes delante del Señor, porque el Señor es fiel. Y fiel es el que ha prometido que iba a estar con nosotros hasta la venida, hasta su propia venida. Ahora, veamos qué nos dice el libro de Hebreo. Vamos al libro de Hebreo. Hebreo vamos a estar viendo capítulo 10, versos 36 al 37 de Hebreo. Vea, porque aún dice un poquito, veamos el 36, dice, porque os es necesario la paciencia para mantenernos firmes en el Señor. Porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, oiga bien, obtengamos así, obtengáis, dice, la promesa. Porque tenemos que cumplir la voluntad del Señor. Dice, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Muchas veces decimos, el Señor se tarda. No, no es que se tarde, sino que Él está dando tiempo para algunos que en verdad se arrepienten o que se arrepientan y que vengan a los pies del Señor Jesús. Para eso Él está dando tiempo. Pero déjeme decirle que el tiempo se está acortando. El tiempo se está acortando y es necesario que nosotros entendamos correctamente lo que el Señor nos está dando a entender. Veamos qué nos dice Santiago. Vea, Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vea, Dios ha prometido una corona de vida a los que le aman y hacen la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos dice Apocalipsis? Apocalipsis capítulo, vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2, verso 10. Vea lo que dice. No temáis, dice, en nada lo que vas a padecer. O sea, que está hablando el Señor a través de su apóstol amado, Juan. Está diciendo, no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis aflicción por 10 días. Dice, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, dice, la corona de vida. Vea, es algo que tenemos que ganar. El apóstol Pablo habló de esa corona y dijo que no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida.
Y esto nosotros tenemos que entender que para obtener la corona que Dios está ofreciendo, tenemos que pagar un precio. Y tenemos que mantenernos firmes predicando la palabra del Señor. Yo sé que hay muchos predicadores que predican la palabra del Señor, pero otros la están tergiversando. No están predicando la verdad, sino que están predicando lo que el pueblo quiere escuchar. Y como ellos de eso se mantienen, quieren mantener la gente que les da el diezmo, que les da las ofrendas para poder vivir, porque si no ellos no van a pagar los biles de que están necesitados pagar tanto en la iglesia como en su propia casa. Mientras que las ovejas aguantando hambre. ¿Por qué? Solamente porque las han convencido de darle lo que esta gente necesita cuando no les está dando el alimento verdadero. ¿Ah? Yo sé que a muchos no les gusta y que no les gusta a veces escuchar la verdad de Dios. Pero es necesario. Yo no he venido a caer bien con el pueblo. No he venido a caer bien con las personas que están maltratando a las ovejas. Yo he venido a hablar la verdad de Dios. Y si algunos desean, pues, que en verdad quieran escuchar siempre palabra de Dios, mi canal está abierto. Mi canal está siempre allí dispuesto a que muchas personas se entren para escuchar los mensajes que Dios me da, no que yo son míos, sino que Dios me da para traer el consejo de la palabra al pueblo, a todos aquellos que quieran escucharlo. Ahora, para terminar, dice, los vencedores en las iglesias que son de Dios, solamente ellos comerán del árbol de la vida y no padecerán la segunda muerte. Vean, si no buscámoslo allí en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, lo que está diciendo, y después pasamos al verso 26 y 27. Pero veamos primeramente el 17 que nos está diciendo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Vea, es algo que Dios está prometiendo a todos aquellos que en verdad le son fieles o le van a ser fiel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vea, dice el verso 26 y el 27. Con esto estamos terminando. Al que venciere, dice, y guardaré mis mandamientos y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Vea, él también fue un hombre obediente, que él vino a hacer la voluntad del Padre, no la voluntad de él mismo, sino que él sufrió y sufrió para enseñar a la iglesia que también la iglesia le era necesario padecer por él. Ahora él ya no está sufriendo, está sentado a la diestra del Padre y desde ahí está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, con el esfuerzo que nosotros hacemos humanamente y con la ayuda a través del Espíritu Santo, podamos nosotros también cumplir y poder mantenernos firmes haciendo la voluntad de Dios. Para que así podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que muchas veces dejar lo que este mundo ofrece, lo que en verdad nos llama la atención de este mundo.
tenemos que dejarlo. Sé que muchas veces cuesta. Sé que cuesta dejar las cosas de este mundo. Pero son cosas como verá, así como nacemos, aprendemos las cosas de este mundo, también aprendemos a olvidar las cosas que es de este mundo y aceptar las cosas que Dios nos está ofreciendo. Pero esta es parte de nuestra fuerza de voluntad por servir a Dios. Porque nosotros en sí mismos, nosotros no podemos. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos da la fuerza para poderlo hacer. Muchas veces las personas no se esfuerzan. ¿Por qué? Porque no quieren dejar las cosas de este mundo. Pero Dios nos da la fuerza para poderlo hacer. Porque fuera de Él, nosotros no somos nada. No podemos hacer nada sin la ayuda de Él. Así es de que aprovechemos ahora que todavía tenemos tiempo de buscar de Dios y de comenzar a hacer la voluntad de Él para que así el día de mañana podamos disfrutar de su hermosa presencia junto a Él. Para poder estar junto con Él en la boda del Cordero, cuando Él venga. Porque de lo contrario, nuestra vida va a ir donde el ser humano decida ir. Por lo cual, va a sufrir en este mundo, que es temporalmente, pero va a sufrir eternamente, porque cada ser humano va a tener una vida eterna. Imagínense, sufrir aquí y sufrir allá eternamente también. ¿Qué chiste tiene la vida? Y es mejor ser despreciados de este mundo y gozar con el Señor que ganarnos al mundo entero y perder nuestra alma. ¿Ah? Porque el Señor en su palabra dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Si Dios lo está dando, nos está dando la oportunidad de hacerlo, aprovechémosla. Gocemos de su presencia, hagamos la voluntad del Señor. No permitamos que el diablo juegue con nuestra vida, porque sabemos bien que el diablo utiliza a los suyos para atacar a los hijos de Dios. Pero que el Señor los reprenda en esta hora. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, me los fortalezca. Hermanos, vamos a hacer una oración para salir del aire y así poder descansar un momento y meditar en esta palabra que hemos traído en esta hora. Padre mío, Padre Santo, gracias le doy, Señor amado, por la oportunidad, Señor, que me ha dado, Padre Santo, para poder explicar, Señor, este tema conforme a su voluntad. Le agradezco mucho, Señor amado, las palabras que usted ha puesto, Señor amado, en mis labios. Ya las he entregado, Señor, al pueblo. Por favor, bendice, Señor amado, a cada uno de los hermanos, Señor amado, que han tenido bien escuchar este mensaje y aquellos que también con el transcurso del tiempo van a escucharlo, Señor amado. Bendícelos, Padre, en el nombre, Señor, poderoso de Jesús. Les agradezco, Padre Santo, toda su bendición que usted derrama sobre cada uno de los hermanos que se esfuerzan en hacer, Señor, su voluntad. Gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Le agradezco, Padre Santo, por todo lo que usted hace, Señor amado, en mi vida. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ya hemos cumplido con lo que el Señor nos ha permitido hacer en esta hora, pues. Y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza, pues estamos siempre transmitiendo conforme a la voluntad del Señor. Él nos permitió este mensaje, Él sabe por qué, así es de que solamente meditemos en esta palabra que fue predicada. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Si el Señor permite, si el Señor permite, estaremos aquí predicando el día domingo. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Recuerde que estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén.